Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Estamos de regreso con La Fuente de este mes de enero 2026, ya acompañándoles en esta jornada de día martes y recordarles, por cierto, que estamos como todos los días con un nuevo libro. En esta oportunidad, Gente en Tránsito, 14 historias, de Neto Águila Zúñiga, de Rile Editores. ¿Cómo pueden participar? Al más 569 29 74 86 40. Y ojo, que no solo será un sorteo, sino que serán dos. Y les paso a presentar inmediatamente a quien tiene el segundo ejemplar aquí en estudio, nuestra querida compañera de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile. Mientras entra su música, Caco Aliaga. Caco, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Diego. Muy justo bien. Me encanta porque justo entra con el... Sí, yo estaba esperando mis beats. Igual estaba pensando cambiar por una más veraniega bueno, nuevo año. Año nuevo, nueva canción, puede ser. Sí. Revisar el catálogo. Sí. Oye, ¿qué nos puedes contar, Caco, del libro del día de hoy? Mira, qué buen libro. No queremos arruinar la sorpresa, pero les puedo decir que se pueden llevar autografiadas estas copias, misteriosamente. Le quiero agradecer especialmente a Rile Editores, que están hace mucho tiempo con nosotros en La Fuente, casi que desde los primeros que confiaron en nosotros, que es un sello chileno con más de 30 años, Diego, impulsando la literatura y el pensamiento crítico. Así que un saludo a las amigas y amigos de Rile. Participen, tenemos 2 ejemplares, 2 ganadores. Puede ser suyo, manden WhatsApp. Se preguntarán por qué se lo pueden llevar autografiado, con dedicatoria. Qué curioso. Perdón. Ernesto Enrique Águila Zúñiga es académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Ha desarrollado una trayectoria vinculada al pensamiento político y educativo y recientemente incursionó en la ficción con Gente en Transición, 14 historias. Y estamos con él acá, con Enrique, profesor Ernesto, perdón. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy profesor. bien, muchas gracias por la invitación, Carolina o Caco y Diego. Yo no tengo nombre artístico. No, parece que no. Usted sí. Yo sí. Neto. Firmé como Neto, sí. Es un nombre, es una manera como me llamaron desde muy pequeño y me pareció que al incursionar en literatura era bueno jugarse por ese lado en la identidad. Sale de Ernesto, no me imagino. Ernesto. Sí, Ernesto. Neto. Por ahí. Pues bien. Ya, ¿Cómo le le vamos decimos? a decir Neto. Profe. No, como quieran. Neto. No, Neto es más cool. Neto es cool. Sí, ya. es más cool. Vale, vamos. Profe Neto. Muy bien. Profe, cuénteme, Gente en Transición, este libro hermoso, está muy bonito el diseño también. Es su primer libro de cuentos, porque usted antes ha escrito ensayos en el ámbito político, educativo, pero quiero saber qué lo llevó esta vez y en este momento a escribir y publicar literatura de ficción. Bueno, para empezar, yo tengo un par de publicaciones literarias anteriores, pero he renegado de ellas. ¿Por qué? No, porque las considero que no están suficientemente maduras en términos literarios. Fueron como unos primeros pasos. Sí, pero este para mí efectivamente es el primer libro porque lo asumo como tal. Y por lo menos desde que está editado, cada tanto lo tomo con temor por si uno se arrepiente de algo, y hasta el momento ha sobrevivido y por lo tanto para mí es el primer libro de ficción. Ahora, ¿por qué? Bueno, es difícil de dar como una razón, pero yo diría 2 cosas, quizá un poco post de ser escrito. Una es que, como tú decías, yo he trabajado bastante el ensayo, el análisis político, en fin, y siento un cierto agotamiento muy fuerte de las palabras en esos campos, de la política, de lo que se dice, el sentido, de la capacidad de transmitir algo. Y creo que en ese sentido el lenguaje literario todavía tiene la posibilidad de trabajar con las palabras, con los significados, y de manera distinta, por supuesto, pero refrescar nuestro lenguaje. Entonces, y por otro lado,
creo que la literatura, a diferencia de la política o de la ciencia en general, es una manera en que más libre de decir. Yo siempre digo, bueno, en un cuento, en literatura, en ficción, uno puede decir lo que piensa, lo que no piensa, lo que no está seguro si lo piensa, decir cosas contrarias a las que uno piensa, pero que pueden ser atractivas. Y por lo tanto esa libertad es interesante. Claro, mucha más libertad artística, creativa. Sí, así es, profesor. Hay algo muy particular en este libro que tiene que ver con que se desarrolla en la década de los 80, pero con una visión más bien actual. ¿Qué es lo que aparece o reaparece? Acá precisa muy bien la pauta cuando nos instalamos, comenzamos a leer esto y vemos en perspectiva los hechos. Bueno, yo creo que el libro tiene en general un trasfondo histórico, pero que actúa más bien como un telón de fondo, ¿eh? O sea, por delante hay historias mucho más individuales, transcurren en espacios más privados. O sea, por ejemplo, el cuento principal está ambientado en un asado, en un clásico asado chileno, en que se juntan viejos camaradas de los 80, a esta altura unos veteranos de los 80, y bueno, recuerdan sus viejas historias, rememoran un tiempo en que de alguna forma fueron héroes, pero donde también el paso del tiempo ha hecho que todo eso haya ido perdiendo bastante importancia, digamos, ¿eh? Entonces, ahora eso, que le ocurre a una generación, yo creo que también va a ocurrir a las nuevas generaciones, a estas también. O sea, se van a juntar en un asado para recordar lo que hicieron, digamos, en el 2011, y también el tiempo va a ir quitándole cierto halo a eso, ¿eh? Porque es un poco la vida, ¿eh? Y bueno, en ese cuento en específico que le da título al libro, claro, se mezcla una transición política con una transición de una generación joven en ese momento a la adultez. Y bueno, si la transición política trajo sus decepciones y cosas que no se esperaban o muy distintas, la transición a la adultez también es una renuncia a cosas que uno creía que estaban allí, al alcance de la mano, y te das cuenta que la vida es más difícil y más compleja. Entonces, esos son un poco los juegos que están ahí entre lo individual y lo histórico. Es muy entretenido eso, porque además tiene humor. O sea, es entretenido de leer. Yo lo estuve leyendo para preparar esta entrevista, y en los relatos conviven el humor, la melancolía, junto con la crítica social bien marcada también. ¿Cómo fue ese equilibrio en narrar la memoria con tanto sentido político y personal también? Claro, o sea, yo creo que, bueno, uno busca una cierta alquimia, y en este caso la alquimia es como ironía y compasión, en el sentido de que, bueno, se ironiza, incluso se llega un poquito a la crueldad en el tratamiento de los personajes o las situaciones, en lo ridículo que pueden ser ciertas cosas, pero yo diría que al final hay una cierta tratamiento compasivo con esas personas, con los esfuerzos que hacen para redimirse en lo personal, en fin. Y por lo tanto creo que una buena mezcla de humor, ironía, compasión por los personajes, por las historias, por sus fracasos, creo que da un poco con el tono de lo que se quiere transmitir y con lo que le pasó a una cierta generación, que además yo creo que tiene, o sea, ¿por qué podrían leerlo las nuevas generaciones y encontrarle sentido? Porque si tú escribes bien algo, es algo universal finalmente. O sea, y yo creo que es algo también, para sumarme a su idea, profesor,
que estamos acostumbrados a entender la transición misma como de manera más conceptual, como algo puntual. Y yo siento que estamos permanentemente en transición. Yo creo que eso es también, como estos cambios son más que cíclicos, son permanentes, de alguna manera, tanto históricos como personales. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la palabra transición es como algo que, bueno, en el caso chileno siempre se buscaba el hecho en que se podía determinar que terminó la transición. Ustedes no alcanzaron a ver eso, pero ¿cuándo terminó la transición en Chile? Hasta el día de hoy alguien podría decir, con el triunfo de Kast se acabó la transición. Siempre está el chiste. Sí, con esto se acaba la transición. Con eso se acaba la transición, porque hay algo que quedó así como a medio camino. Y en realidad como que lo permanente se hizo, lo transitorio se hizo permanente. Sí, eso. Y claro, lo transitorio se hizo permanente. Y también en las vidas de uno pasa por distintos momentos y transiciones, la infancia a la juventud a una adultez joven, después una medianía de la edad, con una crisis de la edad media, y después, bueno. Y en cada uno de esos momentos uno va echando una mirada hacia atrás, como lo ha hecho, en fin. Sí. Y eso son transiciones también. Otro asunto que a mí me gustó del libro es que usted decidió narrar la historia, pero a través de estas pequeñas historias del asado, de reuniones, de diálogos, ¿no? Desde los grandes hitos políticos. Sí. Esa es una decisión, me imagino. ¿Cómo fue esa decisión? Mira, yo le he dado hartas vueltas a cómo escribir sobre periodos políticos, en particular sobre, por ejemplo, la dictadura. No todos los cuentos están ambientados ahí, en fin, pero algunos sí remiten a eso a veces, otros más directamente a la transición, inclusive en la post-transición. Y a mí siempre le he dado vuelta a cómo se puede escribir sobre esos periodos históricos sin caer como en algo redundante o que muy denso también, ¿no? Claro, y bueno, he llegado a la siguiente conclusión. Yo creo que de la dictadura no se puede escribir de manera directa. ¿Por qué? Y por lo tanto hay que relatarla a través de episodios más cotidianos, íntimos, en fin. Por una razón que yo lo explicaría de la siguiente manera. Yo creo que la literatura tiene que ser, una exigencia de ella es ser verosímil. Tanto la literatura realista, pero incluso la fantástica, cuando ocurre el hecho extraordinario, lo que el escritor hace es que intenta naturalizar eso y que resulte verosímil para el lector. Claro. Bueno, la literatura debe ser verosímil, pero la realidad no tiene ninguna obligación de ser verosímil. Y la dictadura es muy inverosímil, narrativamente hablando. O sea, una vez, en un momento hubo un estado de sitio súper fuerte y prohibieron no los periódicos, que habían algunos de oposición, sino las fotos. Entonces salían los medios de comunicación, los diarios, salían con espacios en blanco, así. Bueno, si uno cuenta eso de manera directa, van a decir que está armando un mal realismo mágico, digamos, o algo así, digamos, porque entonces la literatura a veces tiene que ser la que corrija la verosimilitud de la realidad. Entonces la dictadura es una cosa tan descuadrada en términos literarios que hay que bajarle el tono y contarla, no quitarle su gravedad ni su crueldad, pero cuidar mucho de no relatar de manera directa, porque eso en el sentido literario le da poca credibilidad y la gente, claro, encuentra que uno está exagerando, claro, que se puso con como, los horrores de la historia. Claro, y eso yo creo que a nadie le interesa mucho leerlo. Profe, y este poder de la literatura que hemos visto es tan importante, y usted también ha manifestado esta preocupación llevándola a la actualidad ahora, la normalización del retiro de miles de libros de las bibliotecas escolares en Estados Unidos. Sí. Usted ha manifestado preocupación. ¿Qué pasa con esto? Mira, ¿qué riesgos ve? O sea, imagínate. Sí, bueno, la gente lo ha leído, pero se lo olvida. O sea, no es que sea una noticia que no esté disponible, pero entre el 2018 y el 2024 en Estados Unidos, de las escuelas públicas, no estamos hablando de las escuelas privadas, de las escuelas públicas se han retirado
23.000 títulos. Particularmente, bueno, como ustedes saben, Estados Unidos es un país federal, particularmente de Tennessee, de Texas y de Florida, ¿no? Que son estados bien conservadores, pero en general en la mayoría de los estados ha ocurrido. Y bueno, y los retiran de las bibliotecas, ¿no? No estamos hablando que esos libros estén en discusión sobre el canon de lectura obligatoria. No. Ese canon siempre se discute en la sociedad y está bien que se discuta. Pero que estén en la biblioteca ya, o que hayan sido retirados de la biblioteca para que tú puedas acceder a esa lectura es algo... ¿Cómo se entiende eso? Es una censura increíble. Bueno, ¿Cómo censura? sí, pero mira, existe un libro que es como la distopía misma de la desaparición de los libros, que es Fahrenheit 451, que es como entiendo yo que es el calor a los cuales arde el papel y los libros, en que Ray Bradbury relata, digamos, que los bomberos habían sido reciclados y estaban dedicados solamente a quemar libros, digamos, porque eran peligrosos, en fin. Bueno, eso que es de 1953, cuando se publica el libro, parecía una distopía muy lejana, pero tú te das cuenta que comienza a hacerse realidad, que se va normalizando, que la gente se extraña en un momento, pero ya no tanto, y qué libros van corriendo, o qué libros van sacando. Los libros que tienen que ver con las diversidades sexuales, con los temas raciales, con distopías que puedan como sembrar el pesimismo. Por ejemplo, el libro, esto es interesante, el libro más retirado y censurado de las bibliotecas escolares, ¿cuáles dirían ustedes que puede ser? Bueno, quizás... El manifiesto, no sé. Claro, podría ser el manifiesto... No, yo no sé, capaz que se esté, digamos. No, La naranja mecánica. Mira, no sé de ustedes que sabieron la película, leyeron el libro, pero ese es el libro que más se repite, porque son 23.000 títulos. O sea, no estamos hablando de que son números de ejemplares de menos. No, son 23.000 títulos que están prohibidos de estar en esa biblioteca. Pero después está en algunas partes, y esto es verídico, o sea, está 100 años de soledad. Es muy preocupante, yo siento, porque de alguna forma lo que se logra acotar y disminuir es finalmente un espacio donde las personas precisamente logran ampliar sus pensamientos, sus ideas, sus formas de reflexionar y de cuestionar también su entorno y su realidad. Por supuesto. Entonces, así es más fácil también, convengamos, gobernar, ¿no? Como con gente que está ahí más cuadradita. Y cuando eres niño, que en la infancia ahí te nutres de esos libros. Exacto. Bueno, yo no creo que sea que esté tan desacoplado las cosas que estamos viendo en los últimos días con el retiro masivo de libros y la reacción que pueda tener una sociedad frente a eso, y las nuevas generaciones. Y bueno, no es quizá, o sea, no es una realidad tan lejana. O sea, está sucediendo. No quiero ser un pájaro mal agüero. Está sucediendo. Teme que se extienda, dice usted. ¿Por qué no? Bueno, ahí abrimos otro portal. Claro, o sea, la literatura es más importante que nunca también, profe, en estos contextos de restricción. Quizás la gente, o sea, aquí hay dos posibilidades, o sobreestiman el poder de los libros, o efectivamente los libros tienen capacidad. O sea, sí. Yo creo que tienen capacidad de acá también se quemaron. De no cambiar el mundo. Claro, aquí se quemaron libros, de no de cambiar el mundo, pero sí de abrir las cabezas de las personas que después pueden hacer algo. Cuando se quemaban libros de cubismo pensando que eran de Cuba. No, sí. Sí. ¿Eso es real? Sí. Sacaron libros de las bibliotecas de la universidad también. Sí, tenemos unos podcasts al respecto en chile.cl.